Hola hermanos, Dios les bendiga, buenas tardes, les saludo a cada uno y con mi esposa les mandamos harto saludo a la iglesia entera, esperando que se pueda encontrar bien. El día de hoy vamos a ver la siguiente pregunta que tiene que ver con la adoración dentro de la iglesia. La pregunta es, ¿cuál es la prioridad que debe tener la adoración en nuestra vida o en la iglesia? Y vamos a estar respondiendo a esa pregunta. Pero también vamos a estar respondiendo a la pregunta de qué es la adoración o en qué consiste la verdadera adoración. Entonces, hermano, le animo a que pueda abrir su Biblia, que pueda buscar los textos bíblicos, que pueda comparar lo que estoy diciendo con lo que usted va leyendo. Y si me equivoco en algún momento, usted me pueda corregir, porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. Así que le animo a que pueda buscar su Biblia y también le animo a que pueda ser partícipe de esta enseñanza, de estos videos. Si bien la iglesia no se está reuniendo, como iglesia sí estamos participando, sí estamos edificándonos unos a otros, y los cultos el día domingo, las reuniones por Zoom y ver estos videos es parte de lo que debemos hacer como iglesia, ¿cierto? Entonces le animo a que pueda participar en esto, que no se reste, que pueda ver la enseñanza completa y que podamos ser edificados todos. Creo que de eso se trata, que mutuamente nos podamos exhortar y nos podamos edificar. Así que hermano, diciendo eso me gustaría comenzar. Y he usado un texto base que se encuentra en Romanos 12 del 1 al 2. Ya lo vamos a leer. Pero antes de leerlo, me gustaría comenzar diciendo que la adoración es prioridad en nuestra vida y en la iglesia. Es prioridad. Pero vamos a ver qué es la adoración o en qué consiste. Porque muchas veces y en muchas iglesias se malinterpreta el concepto de adoración. Nos podemos preguntar unos a otros y creo que vamos a tener definiciones completamente diferentes de lo que para usted es la adoración, como para lo que a mí es la adoración, o lo que dice la palabra de qué es la adoración. Entonces, partiendo sobre eso, debemos ir respondiendo a esta pregunta, porque para unos la adoración es cantar, para otros la adoración es una manera de vivir, para otros la adoración es rendirle un culto a Dios. Pero la verdad es que la adoración abarca todas esas cosas. En términos simples y resumiendo, la adoración abarca toda nuestra vida, pero nuestra vida entregada al servicio a Dios. Toda nuestra manera de vivir, toda nuestra manera de pensar, toda nuestra manera de actuar, toda nuestra manera de andar se refleja en cómo nosotros adoramos a Dios. Y para eso voy a leer claramente Romanos 12 del 1 al 2. Y se lo voy a leer en otra versión, en la versión NTV. Este texto es muy conocido, muy popular, pero en esta ocasión me gustaría leerlo en la versión NTV. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces con este texto, hermano, comenzamos a ver o a vislumbrar lo que es adorar a Dios, entregar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, hacia Dios, no hacia los hombres, no hacia el pastor, no hacia los hermanos, no hacia quizá mi esposo, mi esposa, mis hijos, sino que entregar nuestra vida, nuestros cuerpos a Dios. Y para Dios, según el texto, es la mejor manera de rendirle adoración. Porque al entregar nuestros cuerpos, al entregar toda nuestra vida a Dios, nos estamos guardando, nos estamos santificando, nos estamos preparando en su palabra, estamos creciendo en su amor, estamos creciendo en santidad, en gracia. Y entregar nuestros cuerpos refleja una vida piadosa, una vida en santidad, una vida que
que refleje el carácter de Cristo, ¿cierto? Entonces, con ese texto base que me parece muy importante y que da justo en el clavo en cuanto a la adoración, quise comenzar. Deuteronomio 6:5 también dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y lo que está pidiendo Dios es un amor como Él nos ama. No un amor interesado, no un amor que busca lo suyo, como dice 1 Corintios 13, no un amor que busca quizá algo a cambio, que lo hace por ciertas motivaciones, sino que un amor que lo sufre todo, un amor que se entrega completamente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, con todo nuestro ser, amar a Dios. Entonces, si vamos desglosando el término adorar a Dios, vemos que podemos decir es entregar nuestra vida a Dios en obediencia, en amor, en santidad. Adorar a Dios también es amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Y así podemos ir sacando muchas otras características de cómo podemos adorarlo de la manera bíblica, de la manera correcta. Pero debemos entender que el ser humano, simplemente como ser humano, por ser la corona de la creación de Dios, tiene el honor, el privilegio de poder adorar a Dios. Y mire, déjeme explicárselo de esta manera. Dios creó las aves con la capacidad de volar. Les dio unos huesos quizá livianos, les dio sus plumitas, les dio sus alas para que puedan volar. Y las aves desde pequeñas se preparan para ese momento en que ellas puedan abrir sus alas y comienzan a volar. De la misma manera los peces, ¿cierto? Que Dios los creó con escamas, con estas cosas que respiran, no me acuerdo el nombre, con su movimiento. ¿Para qué? Para que ellas puedan nadar naturalmente. Dios las creó así. De la misma manera nosotros como seres humanos fuimos creados por Dios para adorarlo, para honrarlo y para amarlo. Esa era la estructura en un principio en el huerto del Edén. Pero ¿qué pasó? Vino el pecado y la raza humana cayó. Y esa naturaleza cayó también. Antes Adán y Eva adoraban a Dios, antes de la caída. Pero luego toda la raza humana pecó, ¿cierto? Lo que dice su palabra. Y ya no estábamos adorando a Dios como Él lo pedía. Romanos también capítulo 1 habla de que el mayor pecado de toda la humanidad es la idolatría. La idolatría. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la naturaleza de adorar algo. Sea Dios, sea lo creado, sean falsos dioses, pero el ser humano en sí, su naturaleza, nuestra naturaleza, es adorar algo. Porque es nuestra naturaleza. Pero el diseño de Dios es que le adoremos a Él, que demos nuestra vida a Él, que entreguemos toda nuestra fuerza, nuestra mente, todo lo de nosotros lo entreguemos a Él como un sacrificio vivo y santo hacia Él. Y esa es la mejor adoración que el Señor puede recibir. Eso es lo que Él quiere recibir. Y si lo digo Él quiere porque lo leímos en el capítulo 12 de Romanos. Pero le vuelvo a insistir. La adoración no es solamente cantar alabanzas o asistir a una iglesia. La adoración no se limita a esas cosas. Sí forman parte importantes, sí, pero no es solamente eso. Déjeme leerle otro versículo. Juan capítulo 4, vamos a leer el 23 y el 24, dice así. También un texto muy conocido por todos. También lo voy a leer en la versión NTV. Dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y hay muchas respuestas en cuanto a qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero ahí mismo da la respuesta en el libro de Juan. Dice: Dios es espíritu. Y cuando habla de verdad,
Está hablando de la verdad de Dios, del verbo, Cristo, de las palabras, esta verdad. Dios es verdad, Dios es la verdad, pero su palabra para nosotros son las mismas palabras de Dios. Por lo tanto, en ellas podemos confiar y en ellas podemos, a través de las mismas palabras de Dios, le adoramos en espíritu y en verdad, que es lo que Dios quiere. Pero la verdadera adoración está relacionada principalmente a nuestra manera de vivir, y cómo nosotros tomamos los mandamientos de Dios. En eso se basa la verdadera adoración, en cuanto obedecemos, en cuanto rendimos, ¿cómo es la palabra? Culto a Dios, obediencia a Dios, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él está haciendo y por todo lo que Él va a hacer. Y me gustaría darle algunos ejemplos que podemos encontrar en la Escritura de verdaderos adoradores. Porque muchos le han cantado a Dios. Y en la actualidad también vemos a muchos que le cantan a Dios. Muchos le cantan a Dios. Pero ¿serán todos adoradores en espíritu y en verdad? ¿Serán todos esos adoradores que Dios está buscando? Porque yo veo en internet que muchos les cantan a Dios. Y nosotros también estamos incluidos ahí. Muchos les cantamos a Dios. Pero ¿le adoramos en espíritu y en verdad? Mire, veamos dos ejemplos. Solamente dos. Hay muchos más, pero por un tema de tiempo no los podemos ver todos. Pero me gustaría ver el primero que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3. Vamos a leer desde el 16 al versículo 30. No sé si se acuerda la historia de los amigos de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego. Aquí la vamos a leer. Daniel capítulo 3 del 16 al 30. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Y qué vemos acá? A tres personas común y corriente que se les había impuesto que adoraran al rey Nabucodonosor, a la estatua que él se había hecho. Y le estaban pidiendo que a cierta hora todo el pueblo debía adorar. Pero ellos tres no lo habían adorado. No lo habían adorado, se negaron. Entonces, ¿qué pasó? El rey levantó una ley o una orden de que aquel que no le alabara, o sea, que no le adorara, iba a ser lanzado a un horno en fuego. Iba a ser lanzado a un horno en fuego. Pero lo interesante de estos varones es que dijeron: sabemos que nuestro Dios nos puede librar. Sabemos que Él tiene el poder para hacerlo. Sabemos que Él puede hacerlo. Pero si no lo hace, sigue siendo Dios. Si no lo hace, tampoco te vamos a adorar a ti. Cuando le hablan al rey Nabucodonosor. Entonces ahí vemos adoradores de verdad. Ahí vemos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Que adoraban a Dios no por lo que Él podía hacer, sino por quién es Dios. Sabemos que Él nos puede librar. Sabemos que tiene el poder. Pero si no lo hace, es porque Él no quiso. Pero le vamos a adorar igual porque Él es Dios. Sigamos leyendo la historia. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Fueron echados dentro. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego.
Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Sé que quizás ha leído esta historia, hermano. Muchos la hemos leído. Pero es importante recordar cuando Dios se agrada de aquellas personas que le adoran como Él quiere. Ellos sabían que Dios los podía librar. Lo sabían. Pero aún así, ellos confiaron en Dios. No renegaron contra Dios, no pelearon contra Dios, sino que tenían su vida entregada a Dios. Hasta sus propios cuerpos lo habían entregado. Y este es un ejemplo muy grande de verdaderos adoradores, aquellos que Dios anda buscando. El segundo ejemplo que les traigo es el de Pablo y Silas, también muy conocido, muy hablado, que es cuando estaban en la cárcel y se pusieron a cantar. Miren, leámoslo mejor. Libro de Hechos, capítulo 16, del 22 al 25. Dice así: Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mira estos dos, encarcelados, recién azotados, dice que le azotaron mucho, atados en lo más profundo de la prisión. ¿Y qué estaban haciendo a medianoche? Estaban orando y estaban cantando himnos a Dios. Y acá vemos otro ejemplo importante de verdaderos adoradores, que aún en medio de la prueba, aún en medio de un momento de aflicción, aún en medio de la persecución, no renegaron contra Dios, no pelearon entre ellos, no pelearon contra Dios, no levantaron su puño contra Dios, no dijeron: ya no hacemos esto más porque vamos a morir, sino que ¿qué hicieron? Oraron y cantaron y alabaron el nombre de Dios. Que a pesar de todas las circunstancias que podamos tener, debemos rendirle culto a Dios, debemos rendirle alabanza a Dios, debemos orar a Dios. Y estos varones lo hicieron. Y son ejemplos para nosotros de verdaderos adoradores que el Padre anda buscando. Entonces, les pregunto, ¿oramos, buscamos oración quizás en los momentos difíciles? ¿Cantamos himnos a Dios en momentos de tribulación? ¿Nos acercamos más a Dios en aquellos momentos más difíciles, más complicados? Porque es en esos momentos, en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando más podemos madurar espiritualmente. Si estoy pasando un problema grande, pero me estoy acercando a Dios, estoy confiando en Dios, estoy entregando mi vida,
mi mente, mi cuerpo, todo a Dios, si estoy haciendo eso, Dios se va a agradar y me va a dar ese crecimiento que Él es el que da. Entonces de estos varones podemos aprender mucho. Y hay muchos más ejemplos. Pero el día de hoy solamente quiero compartirles estos dos ejemplos. Pero como iglesia, nosotros, usted y yo, hermanos, tenemos la prioridad de adorar a Dios. Como iglesia, lo vuelvo a decir, tenemos la prioridad de adorar a Dios. Y no me refiero solamente al día domingo cuando estamos todos reunidos, sino que como iglesia, usted donde está, donde Dios lo puso a usted y donde están todos nuestros hermanos, tenemos la responsabilidad de adorar a Dios, de reflejar a Dios, de entregar nuestra vida a Él, de guardar sus mandamientos, de amarlo a Él y a nuestro prójimo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro amor, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo lo que podamos dar nosotros. Pero es la iglesia quien debe adorar a Dios. Es usted, hermano, quien debe adorar a Dios. En un mundo tan complicado que ya estamos viviendo, en un mundo donde cada vez se ve más inmoralidad, más, eh, más perversidad, más rebeldía contra Dios. Hace poco han estado hablando sobre aprobar el aborto libremente. Ellos no están adorando a Dios. Ellos no están engrandeciendo el nombre de Dios. Si ellos no lo están haciendo, ¿quién lo está haciendo? La iglesia debe estar haciéndolo. La iglesia debe estar adorando a Dios. Y le vuelvo a decir, no solamente cantar, no solamente asistir el día domingo a la iglesia, sino que con nuestra vida, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras intenciones, con nuestra vida devocional a Dios, con todo lo que podamos hacer en el día. La adoración es una manera de vivir para Dios, entregada completamente para Dios. Y cada miembro de la iglesia está llamado a adorar a Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, usted, yo, el que lleva años y años de ministerio, el que está recién llegando, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de adorar a Dios. También debemos leer sus palabras en la Escritura y meditar en ellas. Porque a través de la palabra, y lo vuelvo a decir, a través de la palabra es cuando nosotros podemos adorar a Dios como Él quiere. Dice adoradores en espíritu y en verdad. Su palabra es la verdad. Su palabra es la única verdad que podemos tener en nuestra vida. Porque Dios es la verdad. Y Él nos entrega a nosotros este libro maravilloso, sus palabras, tantas historias que podemos encontrar acá, para que en ellas nos edifiquemos. En ella busquemos consolación quizás. En ella busquemos esperanza. En ella busquemos crecimiento. Pero si queremos adorar a Dios, si queremos llevar una vida de adoración a Dios, debemos estar en su palabra, estar en sus mandamientos. Debemos estar orando. Debemos estar participando como iglesia unos con otros. Debemos estar edificándonos unos a otros. Debemos estar haciendo la obra que Él quiere que estemos haciendo. Debemos adorarlo y buscarlo cuando estemos atribulados, cuando estemos complicados, cuando quizá no, todo el mundo venga contra nosotros. No nos preocupemos porque Dios va a estar con nosotros. Y en esos momentos adorarlo. En esos momentos más difíciles, cantarle a Dios con gozo. Porque el gozo, o nuestro gozo, no viene del exterior, de los que nos rodean, sino que el gozo está en nosotros, porque Dios nos ha salvado. Dios nos ha dado el gozo. Entonces eso es motivo suficiente para adorarlo en todo momento, para engrandecerle y honrarlo en todo momento. Pero la adoración como prioridad es muy importante para la iglesia. Y volviendo a la pregunta, ¿cuál es la prioridad de la adoración dentro de la iglesia? Es prioridad número 1. No solamente en cantar, le vuelvo a decir, sino que porque es un estilo de vida, es una manera de vivir, de tal manera que obedezcamos a Dios en sus mandamientos, en sus palabras, que le cantemos a Dios himnos, como lo había hecho Pablo y Silas,
que nos neguemos al mundo, como lo hicieron los amigos de Daniel, y le adoremos. Y como muchos otros varones que pusieron como prioridad a Dios primeramente, y después todo lo demás. De la misma manera, nuestra prioridad debe ser Dios, antes que todo lo demás. Nuestra prioridad número 1 debe ser adorar a Dios, tanto a nivel de iglesia, pero también tanto a nivel personal. Y me gustaría terminar con un texto en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, que dice así: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Y hermano, la buena noticia es que si usted ha creído y ha confesado sus pecados y se ha arrepentido, usted tiene el Espíritu de Dios. Y si tenemos el Espíritu de Dios, podemos guardar sus mandamientos y permanecer en Dios. Si hacemos eso, dice su palabra, no yo, que Él va a permanecer con nosotros. Así que hermano, espero que esta palabra pueda ser de mucha edificación, de mucho consuelo quizás, de esperanza, porque en lo personal a mí me ha edificado mucho y he aprendido mucho en cuanto a la adoración y sé que puedo seguir aprendiendo mucho. Así que le pido al Señor que esto pueda ser de edificación para toda la iglesia, que este tiempo, este poco tiempo que tenemos de compartir una enseñanza, pueda ser un tiempo de calidad, pueda ser un tiempo bien aprovechado, en que nos podamos reunir, aunque no estemos juntos, pero podemos estar juntos a través de la palabra. Así que hermanos, les saludo a cada uno, me despido y esperando en algún momento poder estar juntos, poder vernos en las reuniones que estamos haciendo de manera online. Así que hermanos, Dios les bendiga grandemente y le mando muchos saludos a cada uno. Dios les bendiga.